pues queremos agradecer muchísimo el corazón de Caro, que para compartirnos todo esto que ella estaba aprendiendo, sin duda yo creo que va a ser de gran impacto, primero para nuestra vida personal, ¿no? Primero para nosotras, para nuestro aprendizaje, para profundizar nosotras mucho más en las escrituras, pero sin duda también para poder enseñar a otros. Entonces, les voy a pedir, por favor, que durante toda la clase podamos mantener apagados nuestros micrófonos. Después, al terminar, vamos a tener un tiempecito para poder hacer algún comentario, alguna pregunta, algo, ¿verdad? Que querramos. Y les voy a pedir, por favor, que cerremos nuestros ojos, vamos a orar, vamos a poner este tiempo. Y nuevamente agradezco a cada una de ustedes que se está conectando, que apartó este tiempecito de todas partes de la República Mexicana. Les mandamos un abrazo fraternal y oremos, por favor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Señor, Padre Santo, esta mañana, Señor, volvemos a presentarnos delante de tu presencia, Dios, y agradecer tanto la vida que tú nos das, la oportunidad que tú nos das de acercarnos a ti. Tú que eres santo, Señor, tú que eres todopoderoso, tú que eres todo amor. Dios, gracias, gracias, Señor, por permitirnos estar contigo y de una manera muy especial. Queremos agradecerte que podemos tener estos tiempos para aprender de tu palabra, para saber cómo buscar esos tesoros, Dios. Gracias por la vida de Carolina, por su corazón, por cómo tú, Señor, la usas. Te pido que a cada una de las que estamos acá, Dios, tú nos ayudes a tomar, Señor, todo lo que necesitamos para poder ser también como esas buscadoras de tesoros, Señor, en tu palabra. Ayúdenos a tener ese entendimiento, a crecer y sobre todas las cosas, Dios, pues a vivir lo que estamos aprendiendo, Señor, en tu palabra. Quédate, por favor, en control de la tecnología, de todas las cosas, Señor, que vamos a escuchar hoy. Está con mi hermana Caro y también quiero rogarte, Señor, por la vida del hermano de nuestra hermana Alicia. Lo ponemos en tus manos, Señor. Tú eres el médico de médicos, Dios, y tú haces milagros. Eres hacedor de milagros y pedimos que tú hagas un milagro en la vida del hermano de Alice, Padre. Sabemos, Señor, que cuando oramos, Señor, y te expresamos nuestro deseo, Dios, pues tú escuchas nuestra oración y sabemos que es tu voluntad la que se realiza, Dios, pero nuestro deseo enorme, Dios, es que él pueda recuperarse, Padre. Oramos por él. Ponemos este tiempo en tus manos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidas, hermanas. Amén. Muchas gracias por Gracias, la oración. muchas gracias. Gracias. Estaremos orando por tu hermano Alice. Sí, nos impresiona mucho y bueno, seguimos orando, ¿verdad? A nuestro Padre amado por nuestros familiares enfermos y situaciones de duelo y demás. Y gracias a nuestro querido Dios que podemos ser acompañados por Él, por su palabra y sostenidas por Él, ¿verdad? Hablando del Salmo 119, como seguramente encontraron algunas palabras de vivifícame, ¿no? Esa palabra que por ahí encontramos. Pero como hemos visto, estuvimos platicando, ¿no? Acerca de la nutrición espiritual, la importancia de nutrirnos, la importancia de comer, la importancia de ir por nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, bueno, salieron algunas preguntas y sí es cierto, el segundo paso, pues entonces sería aprender a cocinar, ¿no? Ya no nos vamos a comer las papitas siempre, ¿verdad? O la pizza, sino ir y comer sano, ¿verdad? Es lo que le enseñamos a nuestros hijos, poder aprender a cocinar, ¿no? Y los chefs más famosos, o las cocineras más famosas, aquí en Tlaxcala hay cocineras impresionantes, aquí es el lugar del maíz. Entonces las tortillas aquí son a mano, o sea, es más fácil que encuentres tortillerías de tortillas hechas a mano que de máquina, o sea, casi no veo de máquina, ¿no? Ya me acostumbré y estas tortillitas a mano. Y entonces, lo que un chef dice y una cocinera dice es que es muy importante la receta, ¿no?
Es más, hay un libro de las recetas, ¿no? De la abuelita y así todo desgastado y demás, el libro de las recetas, porque es importante la receta, o sea, si te pasas de ciertas cosas, o en el orden, ¿verdad? De repente no es lo mismo. Bueno, en ese sentido, en la vida espiritual nos ayuda un método de estudio. ¿Un método para qué? Para hacer nuestra comida espiritual. Y es impresionante porque si la clave es la receta, pues las buenas recetas son fundamentales para producir buenas comidas de manera consistente, ¿no? Hay una planeación y demás. Entonces, el primer paso de nuestro método de estudio bíblico es observar el texto, es la observación. Y tiene que ver, les voy a compartir aquí pantalla, tiene que ver con lo que platicábamos y que decían ahorita de buscando los tesoros de las escrituras, ¿verdad? Lo primerito es la observación, ¿no? Vamos a observar el texto. De alguna manera, en la tarea, el Salmo 119 fue un pequeño ejercicio de observación, ¿verdad? Este método, este primer paso, responde a la pregunta, ¿qué dice el texto? ¿Qué es lo que dice? Así, yo lo relaciono mucho con una lectura de comprensión, ¿no? Regresando a la gramática, nuestros estudios de primaria, de secundaria, ¿verdad? Donde nos ponían un texto y luego nos hacían preguntas que tenemos que responder de acuerdo al texto, ¿verdad? ¿Quién era la persona que no sé qué? Y ahí, ¿no? Tú contestabas, ¿no? Y entonces tu examen era lectura de velocidad por un lado y lectura de comprensión por el otro. Seguramente las que son mamás ahí te están volviendo a eso, con diferentes nombres. Bueno, ese es el primer paso. ¿Qué dice el texto? Esta receta, digamos, vamos a llamarlo así una analogía, pues el segundo paso es la interpretación, que responde a la pregunta, ¿qué significa? ¿No? Ya no es solamente qué dice, sino qué significa. En lo más sencillo, esto los vamos a ir viendo poco a poco, de alguna manera. Y por último, la aplicación. ¿Cómo debería cambiar? Es curioso, pero normalmente tratamos al texto de que queremos correr a la aplicación o queremos correr a la interpretación, y el primer paso, que es un paso fundamental, es el que nos saltamos. Este paso es el más sabroso en el sentido de que es muy especial ir a él y estar en esta observación constante del texto. Entonces, aquí podemos ver, que luego de repente la pila, pero es muy bien. Existen dos componentes, queridas hermanas, esenciales para lograr observaciones de calidad. Uno, el primero es aprender a leer. Así, necesitamos aprender a leer. Crecer en nuestra manera de aprender a leer. Y número dos, es saber qué buscar en el texto. Son las dos cosas fundamentales. Aprender a leer y el segundo, saber qué buscar. Entonces, la Biblia, queridas hermanas, ha sido preservada para transformar tu vida y la mía. Nunca debemos olvidar eso. Cuanto más estudiemos la Biblia, la palabra de Dios, más llegaremos a familiarizarnos con ella. Y una vez que hayamos aprendido cómo estudiarla por nosotros mismos, podremos enseñar a otros cómo hacer lo mismo. ¿Ok? Así que, de esta forma, coméntenme cómo les fue y pueden abrir su cámara, su micrófono, para preguntarles cómo les fue con el Salmo 119. ¿Cómo les fue orándolo? ¿Qué descubrieron? O sea, si quieren ser puntuales, ¿qué es lo que descubrieron? ¿Qué observaron? ¿Qué experimentaron?
Y adelante, alguna de ustedes puede abrir su micrófono directamente y adelante. Caro, soy Norma Diego. Hola, Normis. Ah, mira, ahí está la manita. Muy bien. Sí, gusto en saludarte. Buenos días a todas. Bueno, fue maravilloso, ¿no? Realmente cuando iba subrayando las palabras, ¿no? Los sinónimos, estatutos, ordenanzas, preceptos, tu palabra. Y después, ¿cuántas veces se repetía? O sea, la verdad es que dije, es impresionante cómo el salmista dependía de la palabra de Dios, la amaba y sentía ese valor tan grande, ¿no? Como la miel. Y bueno, a mí me encanta el dulce, entonces disfruto, ¿no? La miel, disfruto todo ello. Y orar, la verdad es que me conmovió mucho, ¿no? Pedirle a Dios justo obedecer sus preceptos, seguirlos. De manera particular me sentí muy emocionada, muy conectada con Dios, muy empática, ¿no? Hacia el salmista de cómo amaba la palabra de Dios y con un deseo profundo, Caro, de que no se te quiten esas ganas, ¿no? Porque yo amo leer la Biblia, me fascina, descubro cosas, ¿no? Hace tiempo que justo de versiones y, y siento que eso ayuda mucho, ¿no? El cambiar de versiones, porque de una forma diferente lees, ¿no? Entonces, me sentí muy emocionada y con muchas ganas de permanecer así, con ese deseo de seguir escudriñando la palabra de Dios. Gracias, Caro. Muy bien, Normis. Entonces ya descubrimos acá unos sinónimos, ¿verdad? Estatutos, algunos obediencias, ordenanzas, mi palabra, lo vamos a ir checando. Y orar el salmo también, a cómo nos fue cambiando, ¿verdad? Danae, bueno, no sé si lo pronuncio bien. Hola. ¿Sí Sí, lo sí, pronuncio es bien? Danae. Ah, Danae, Sí, muy sí, bien. sí. Muy Muchas bien, Dana. gracias. Pues bueno, de inicio realmente me sentí un poco avergonzada, ¿no? Porque yo decía, realmente no estoy viendo la palabra de Dios de esta manera. No la estoy viviendo como el salmista se está expresando. Dice, ¿no? Aléjame de aquellos que no siguen tu ley, porque yo sí la conozco. Y me puse a pensar qué tanto yo la estoy conociendo realmente, qué tanto la estoy guardando en mi corazón, porque también fue una de las palabras que encontré muchas veces. Guardar, camino y corazón, ¿no? Y vivifícame. Y era como, ¿realmente la estoy viviendo? ¿Realmente estoy haciendo estas cosas? Entonces, sí fue un reto. En un inicio me sentí muy avergonzada y a la hora de orar fue esta segunda parte de enséñame a, ¿no? Enséñame a vivirla, enséñame a conocer tu palabra. Pero sí, sí fue un reto, realmente, pero me gustó mucho poder orarlo, creo que nunca lo había hecho y es de las partes fundamentales cuando uno estudia la Biblia, ¿no? Lee el Salmo 119 y lee Juan, pero nunca lo había orado de esta manera, entonces, gracias. Muy bien, algunas de ustedes ya están experimentando, y gracias, Dana, lo que es el diálogo, ¿no? Dialogar, no es lo mismo entrar en diálogo con Dios, ¿verdad? Al estar escuchando su voz, ¿no? Con todos estos grupos carismáticos que dicen que escuchan la voz de Dios. A ver, si tú quieres escuchar la voz de Dios, lee la escritura en voz alta y la estás escuchando, ¿ok? No es algo místico, es algo muy objetivo, muy real, que Dios nos ha dejado su palabra para escucharla y experimentamos poder responder, ¿no? Entonces, muy especial. Entonces, observamos estas cosas, ¿verdad? Sí, adelante. Buenos días a todos. Buenos días. Yo no me pude conectar en la anterior clase. Trabajar. Perdón. Creo que por ¿Me espero? Ya, ¿verdad? Ya, Mireya, adelante, ya te escuchas. Sí. Okay. Bueno, decía que yo pude ver las enseñanzas, los decretos, leyes, mandamientos, la palabra, preceptos, promesas, camino de la verdad. Y
Y también ayer fue un tiempo difícil y yo lo que hago muchas veces es memorizar las escrituras y en tiempos difíciles me ayuda la palabra, ¿no? Es consuelo para mi corazón. Y también busco orar mucho con la palabra y eso me ayuda mucho. Trae mucha paz, mucha alegría y en la oración repito que nada es en vano lo que hacemos en unión con Cristo. Pero sí sé que necesito ir más, ¿no? Depender más todavía de la palabra como lo hacía el salmista. Decía al principio que felices son aquellos, ¿no? Los que siguen los mandatos del Señor. Entonces, me puedo dar cuenta que no es una felicidad como el mundo, ¿no? Sino que en medio de la tempestad, en medio de las pruebas, hay esa felicidad y pues esa esperanza. Entonces, eso es lo que me ha ayudado a mí en mi caminar y en esa tarea que hicimos. Gracias. Muy bien, gracias. Pati Barrientos. Hola, buenos días a todas. Gracias, Carito. Ay, me ayudó muchísimo y yo pensé, si realmente nosotras viviéramos con este salmo en el corazón y si realmente cuando estudiamos la Biblia con nuestras amigas le diéramos el seguimiento debido a cuando les dejamos la tarea de leerlo con tanta profundidad, creo que nunca se irían de la fe. Y me conmovió mucho la manera como el salmista clama a Dios de enséñame, dame entendimiento, dirígeme, inclina mi corazón, pero con un propósito. Él se comprometía después a ir y anunciar esa palabra, a ayudar a otros, ¿no? Y bueno, me ayudó muchísimo poder volverlo a leer, pero ahora con más detenimiento en otra versión, con más profundidad, ir señalando esas palabras que se repiten continuamente. Y aún me impresionó cómo él podía usar tantos sinónimos para la palabra de Dios, ¿no? Y gracias, Kat. Muy bien. Por último, y luego retomamos las demás, porque vamos a estar interactuando entre clase y demás. Nancy Espinosa, ¿nos puedes? Hola, buenos Hola. días. Para mí es leer el Salmo 119, pude ver a un hombre sabio buscando la sabiduría. Al momento de leer Proverbios y cada vez que yo iba subrayando, iba encontrando esas palabras que hay en Proverbios, como buscando, guardando sus mandamientos, alabando a Dios y encontró, yo pude ver en el Salmo, cómo el Salmo iniciaba, pues él buscando, ¿no? ¿Quién podrá guardar tus estatutos? Como el hombre joven, ¿no? Guardando tu palabra. Y algo que yo apunté es que el salmista se gozaba en el camino de sus testimonios, guardaba sus testimonios y era una delicia, ¿no? Para su vida. Fueron cánticos, sus estatutos, no, se regocijaba en la palabra, ¿no? Entonces yo pensé que es un hombre que buscó siempre la sabiduría y que siempre tuvo el corazón humilde, siempre reconociendo que pues la ayuda que Dios le daba y esa sabiduría que Dios le daba. Y para mí, y vi cómo podemos orar de diferente manera. O sea, el Salmo te lleva a orar de una manera diferente con Dios, de tener una relación con Dios directa. Y eso fue lo que alcancé a percibir. Y bueno, muchas cosas más también que me han ayudado mucho. En este tiempo me ayudó mucho, mucho, mucho. Fueron 7 días que para mí fueron en oración y la verdad es que mi alma se deleitó también en eso, ¿no? En la palabra de Dios y me ayudó mucho. Muchas gracias, Nancy. Bien. Es verdad que viene, ¿verdad? Palabras como delicia, vienen conclusiones, bueno, no de conclusiones, observamos, ¿no? Cada una de nosotras diferentes cosas, estamos observando cosas diferentes. Entonces, es muy especial. Vamos a compartir
seguimos compartiendo pantalla. Y vamos aquí. Miren nada más aquí lo que encontramos. Y bueno, estoy aquí poniendo una versión, que es la versión de las Américas. Es el Salmo 119 y los primeros versículos. Y vamos a leer los primeros 3 versículos que dicen: dichosos, o bueno, si quieren, bueno, lo voy a leer ahorita y en otra ocasión ustedes. Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios. Entonces, vamos a la primera observación que aquí vemos. ¿Qué podemos ver en estos primeros 8 versículos? Tú has establecido tus preceptos para que se cumplan fielmente. Aquí, bueno, antes de comenzar a abordar la escritura, les quiero comentar que este salmo es el poema más largo de los salmos y es el capítulo más largo en la Biblia. Cada estrofa tiene 8 versos con 8 sinónimos de la ley. ¡Wow! 8 sinónimos de la ley, ahorita se las voy a enseñar en hebreo y cómo lo van traduciendo en diferentes formas. Y entonces miren la estructura aquí. Esto es en español, ¿no? Lo que estamos viendo aquí. Y aquí es en hebreo. ¿Lo pueden ver? En hebreo, estos 8 primeros versículos, si ustedes se dieron cuenta y observaron, al principio dice Aleph en algunas Biblias, ¿verdad? Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo. Y si tú te acercas, está escrito en hebreo. A veces se nos olvida que la Biblia está escrita originalmente, los documentos originales en hebreo, en el Antiguo Testamento. Mira, en primer lugar se escribe de derecha a izquierda. Y aquí está el Aleph, esta es la primera letra, Aleph, es esta, que se ve aquí, estoy señalando con el cursor, y acá, cada verso en hebreo es una línea, cada estrofa, 8, son 8, ¿no? Y aquí está traducido al español, ¿sale? Entonces, esto es muy interesante, a mí me encantó encontrar esto, porque pude ver, de repente visualizar, ¿verdad? ¿Cómo es que fue escrito? Y por eso lo que nosotros llega a los trabajos de traducción es hermoso, es bello, costaron vidas, ¿no? O sea, para que la primera versión de la Biblia del oso y en español, costó vidas, ¿no? La Reina Valera 60 costó vidas. Bueno, me refiero a la primera traducción al español y así sucesivamente a diferentes idiomas, ¿no? Para poderla tener nosotros en este idioma, y eso es muy especial. Entonces, es importante entender, ¿verdad?, que Dios decidió revelarse en diferentes géneros literarios. Por eso te digo que es importante como aprender, recordar, pues, todo este tipo de formas de lectura, ¿verdad?, de estos géneros literarios. Entonces, este género literario, Salmos, el Salterio, pues es poesía, pero es una poesía con una poesía hebrea, una poesía oriental con ciertas características. No es la poesía occidental que nosotros conocemos, ¿verdad? Es una poesía que tiene ciertas características. Entonces aquí podemos ver un acróstico, y un acróstico es que estos 8 versos, empezando con la letra Aleph, todos. Entonces es un ejercicio de poesía, de que el lenguaje cayera en ello para transmitir. Y Dios utiliza los géneros literarios para revelarse, ¿no? Géneros literarios como la narrativa, como la prosa, como las epístolas, o sea, género epistolar, ¿no? Como la historia, ¿no? Fragmentos históricos, leyes, ¿no? De legislación, los que estudiaron derecho, pues han visto cómo están redactados los códigos civiles, ¿no? Pues eso también hay partes en la Biblia.
de leyes civiles, y demás. Entonces ya vamos viendo. Entonces ahorita este texto que estamos abordando, Salmo, ¿no? Nos vamos de lo general, del libro que es, ¿no? Y que fue escrito, los salmos, se le llama el Salterio, pues empieza hay salmos desde Moisés, ¿no? El Salmo 90 se le atribuye a Moisés. Entonces imagínate el año en que fue escrito hasta, ¿verdad? Algunos autores como David, algunos autores como Asaf, como los hijos de Coré, algunos anónimos que se fueron recopilados aquí en el canon, inspirados por Dios, ¿verdad? Entonces vamos viendo estas estrofas y esta primera letra hebrea está impreso al comienzo de cada estrofa. Entonces, también una de las características de la poesía hebrea es el paralelismo. El paralelismo tiene que ver con, aquí lo vamos a ver, vamos a quitar aquí. Mira, como aquí la primera frase, dichosos los que van por caminos perfectos, y luego la segunda, los que andan conforme a la ley del Señor. Este paralelismo tiene que ver con, en dos líneas paralelas, en dos versos paralelos, poder decir una idea sinónima, una idea igual, o sea, la repetición, ¿no? Encuentras repetición, tú puedes ver ese ritmo durante todo el salmo, en algunas cosas de repetición para hacer énfasis, ¿no? Se te va quedando en el corazón. Esta forma también del acróstico que veíamos antes tiene que ver porque recuerda que las personas no tenían un rollo cada uno en su casa, ¿verdad? En el mundo hebreo, ¿no? Estamos hablando de este libro. Entonces, lo que se hacía muchas de las veces para memorizar todo el salmo, o a veces enseñaban a los niños a leer con este salmo y el alfabeto hebreo con este salmo. Qué bonita manera, ¿no? De hacerlo. Ahorita pues no, por el idioma no queda como que así, pero en ellos sí. Y en este paralelismo sinónimo, bueno, aquí dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Tiene que ver con este énfasis. Y hay otro tipo que es dichosos los que guardan los estatutos y de todo corazón lo buscan, ¿no? Se le llama sintético. No es necesario como que ahondemos en ello, pero quería mostrarles esta estructura, porque es una estructura de poesía, ¿verdad? En esta estructura también, en este paralelismo, pues bueno, bien dijeron hace rato, ¿no? Salta a la vista la palabra dichosos. Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor, dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Y esta palabra dichosos, lo vamos a ver acá. De este lado yo tengo la Biblia textual. Una Biblia textual, pues que, o sea, va en ese aspecto, las versiones y las traducciones, ahorita lo vamos a ver. Va en el aspecto desde lo más literal hasta lo más traducción dinámica o equivalencia dinámica, que tiene que ver con traducir una idea, que es diferente, ¿no? Palabra por palabra a idea. Es el espectro, vas en ese espectro. Bueno, una textual o una de las Américas tiende a ser más literal. Bueno, y en este en particular, pues tiene los nombres de Dios. Entonces vamos a ver en esta estructura, ¿no? De introducción, ¿no? Que estamos observándola, que a lo mejor tú te preguntaste, ¿y esta letra de qué es? ¿O por qué está? Y luego encontré esta Biblia, una Biblia aquí en Tlaxcala, que se llama Nueva Biblia Española, y ahorita se las enseño físicamente cómo viene el versículo, pues solo así para que se vean los 8 versículos directito, ahorita se las enseño. Pero es importante verlo visualmente, perdón, va larga la repetición, visualmente, para tener ese contacto. Y por eso dices que como que te emociona también pensar, ¿por qué de forma poética? Porque la poesía sí tiene que ver con emociones, con plasmar algo de una manera bella, ¿no? Entonces, Dios utiliza también los géneros literarios. Y en este caso, estamos en la poesía, ¿no? Y por eso nos ha conmovido, por eso decimos, wow, ¿cómo le dice? ¿Cómo le dedica, verdad? Y en esto también podemos identificar, queridas hermanas,
pues que al entrar este versículo 4, tú, pues ¿qué podemos ver? A partir del versículo 4, este salmo se convierte en una oración. ¿Te das cuenta? Los 3 primeros versículos, no, es así. Pero a partir de ese tú, si tú observas, y bueno, dichosos, dichosos tú, ahorita vamos a verlo. Y vamos a continuar con nuestra presentación de PowerPoint y regresaremos. De tal manera que hay algo que me hace pensar, ¿verdad? Como lo expresa un jesuita, Luis Alonso Schockel. Él expresa que muchos títulos, símbolos y privilegios de este salmo son aplicados a Cristo. A lo mejor vieron luz, agua de la roca, camino. La gran enseñanza, revelación, Torá de Dios es Jesús. Podemos poner su nombre donde leemos la ley o sus sinónimos. Y yo concuerdo con Schockel en el sentido de que es verdad, ¿no? Que se puede, como no hay que olvidar que el Antiguo Testamento, no, el tema del Antiguo Testamento es Jesús. Lo hemos visto ese tema alguna vez. Es Dios. Y entonces el Antiguo Testamento nos habla de Cristo en forma de figura, en forma de símbolo, ¿verdad? Y va apuntando ese hilo conductor hacia él. Entonces, me remite inmediatamente a Juan 1:1, donde en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Entonces, ¿desde qué principio? Desde ese principio de Génesis, ¿verdad? Entonces, la palabra encarnada, ¿no? Es Jesús. Entonces, nosotras somos aprendices, alumnas, seguidoras, ahorita como el salmista, aprendiz de su palabra. Pero también somos aprendices de Jesús. Entonces, aprendices de su palabra y aprendices de la palabra encarnada. Somos estudiantes de por vida, decía Normita, que todo el tiempo tengamos ese anhelo. Exacto, ese era el anhelo del salmista, ¿no? De recurrir. Es algo de vida, de toda la vida, decía Patti. Sí, para toda la vida, exacto. O sea, sí nos lleva a valorar, sí, la palabra, pero sobre todo al autor de la palabra. Porque esta palabra nos lleva a conocer a su autor, ¿verdad? Entonces, me llama la atención mucho esta expresión. Y hay, no sé si conocen a Pascal, este científico, teólogo cristiano también y filósofo cristiano. Él oraba un fragmento, una estrofa, ¿no? 8 versículos cada día, del Salmo 119, ¿no? Entonces a mí me llama mucho la atención. Es un excelente ejercicio de por vida para este salmo. O sea, te prende el corazón, ¿no? No sé si sintieron eso. Te fue como, te humilla, como bien dices, Darae, de que Dios, wow, yo estoy lejos de sentir esto. O sea, tú platicas con Dios de lo que estoy lejos de sentir esto, quiero sentir esto, anhelo, pero no, y empieza uno a platicar ahí con Dios. Y entonces lo podemos ver de esta forma. Entonces, como veíamos los primeros versículos en la nueva versión de las Américas, cuán aventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor, cuán aventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. No cometen inequidad, sino que andan en sus caminos. Son los 3 primeros versículos. Cuán bienaventurados. Entonces, la palabra para bienaventurados, esta palabra, estos versículos, antes de entrar a la palabra, describen a quienes toman a Dios con seriedad, ¿no? A ver, está describiendo quién toma a Dios con seriedad. Acuérdate que el salmista pertenece al pueblo de Dios.
Es el pueblo de Dios quien toma a Dios con seriedad. No es el impío, es su pueblo. Como te comento, es una hermosa oración que empezamos a ver a partir del pronombre tú del versículo 4. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Y como bien decían, ya van repitiéndose palabras inmediatamente: guardar, guardar, guardar. Camino, en los primeros versículos, camino, guardar, ¿verdad? Caminos nuevamente, versículo 5, ojalá mis caminos sean afirmados para guardar nuevamente tus estatutos. Entonces, no seré avergonzado. ¿Se acuerdan de este entonces? Siempre hay que verle entonces. Aquí me está diciendo todo lo que va a pasar si yo hago todo esto, ¿verdad? Al considerar todos tus mandamientos, con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios, ¿no? Y ahorita no copié aquí el 8, pero corazón también, ¿verdad? En estos primeros versículos. Entonces, guardar, y vamos a ver también estas palabras que se repitieron. Ahorita vamos a checar cada una de ellas, pero pues vamos a ver 8 palabras claves en el Salmo 119, ¿no? Esas palabras, estos sinónimos a la ley de Dios, que encontramos seguramente en tus diferentes versiones. Aquí la vas a encontrar de una u otra manera y van a estar reflejadas. Una de las que me decían, ¿verdad? Estatutos, leyes, decretos. Y la primera es Torah. En hebreo significa ley, doctrina, ¿no? O sea, en una textual tú verías esa palabra, Torah, ¿verdad? En hebreo, si habláramos hebreo. Y la traducen como la ley de Jehová en el versículo 1, como tu ley en estos diferentes versículos, como la ley de tu boca, que está especialmente la del decálogo. Ok. Utilizan 8 palabras. Esas 8 palabras que te decía que en cada verso va a aparecer un sinónimo de la escritura. Qué especial, ¿no? En hebreo. La segunda que aparece es Edá o Edut. La verdad no hablo hebreo, entonces no sé cómo se pronuncia, pero bueno, me imagino que aquí está castellanizado, que significa testimonio divino, testimonio o la ley como sinónimo de Torah, en especial del decálogo. Y lo traducen como testimonios o los testimonios de tu boca, ¿no? Entonces, en las diferentes versiones. La tercera sería Pikut, que significa en hebreo mandato, principio, dirección o mandamiento que prescriba un curso de acción o de conducta, requerimiento respecto a la conducta moral. Por eso son diferentes palabras y las traducen como mandamientos, ¿no? Esa es la palabra Pikut. Entonces, por eso las vemos ya sea como la ley de tu boca, como testimonios, ¿verdad? O como mandamientos. La cuarta palabra es hok, que en hebreo es ley u ordenanza establecida o límite definido, ¿no? Eso son sinónimos, porque luego uno va a algo importante para nuestro estudio de la Biblia, podemos ir a diccionarios, es importante, pero no diccionarios en español, ¿verdad? Sino diccionarios bíblicos, ¿verdad? Es muy importante. ¿Para qué? Para el sentido bíblico, porque ya hay estudiosos, nosotros no hablamos hebreo, no hablamos griego, pero hay estudiosos que sí lo han hecho, y entonces podemos ir a un diccionario y ver la palabra en su original, ¿verdad? Ya veremos eso, qué significa. Esto es parte de ello, ¿verdad? Mandamientos, hok, nos está diciendo esta palabra, la traducen en el Salmo como estatutos, ¿no? Ok, por eso encontramos estatutos. Entonces, qué hermoso ejercicio, ¿no? Devocional, ejercicio de poesía que hizo el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, y él
él en su artístico, ¿verdad? En ese don artístico de escritura, de literatura, porque hay un autor divino, pero hay un autor humano también, ¿verdad? Con cómo es la persona y en su formación. Bueno, hace un acróstico, imagínate, poner, a ver qué palabra va, ¿no? Como cuando alguien compone una canción, pues que vaya con esto, a ver, tiene toda una métrica. Bueno, eso es lo que está pasando aquí. Mitzvah es la quinta palabra que se traduce como mandamiento o precepto y bueno, también lo pone como mandamientos. Se traduce como mandamientos. Mishpat es un juicio, ley, estatuto, cuerpo de leyes, por ejemplo, ley de Moisés. Y pues se traduce como juicios, ¿no? Tus juicios son justos, la hemos encontrado. Juicio, versículo 160, u ordenación en el versículo 91. No quise poner todos los versículos en cada una de las palabras, porque, o sea, ustedes ya fueron viendo cómo se repite, nada más para que vean de dónde viene, de qué palabra en hebreo viene. Y en sí, en el original, son 8 palabras que se van traduciendo a nuestro idioma con estas formas. 7, dabar, que es discurso, declaración, promesa, ley o precepto. Y aquí la traducen como tu palabra, la palabra de verdad, tus palabras. La palabra en el versículo 49, la palabra de verdad en el versículo 43. Y bueno, esta presentación ustedes la van a ver en el video, va a estar grabada, pero quería que lo vieran, ¿no? Como que gráficamente, ustedes ya experimentaron y lo vieron, y vean lo rico, este ejercicio, lo rico de que Dios quiere comunicarse con su palabra y con la belleza de la palabra. Eso es muy hermoso, ¿no? Esto es, aún cómo lo muestra, ¿no? Cómo lo muestra, y una de las partes es esta, esta. Imra, palabra, discurso, enunciación, es la octava, y la traducen como tus dichos, tu palabra, tu dicho, lo que tú has dicho, verso 76, tus palabras, las palabras de tu justicia, tu palabra justa y tus mandatos. Entonces, por eso cada uno de nosotras, en cada una de las versiones, eso es lo que encontramos. Decretos, mandatos, ¿no? Juicios justos, vienen de estas 8 palabras claves en el Salmo 119. Qué hermoso, ¿no? Y algunas Biblias tienen arriba, ¿verdad? Se llama perícopa, algunos títulos, ¿no? Esta versión dice meditaciones sobre la palabra de Dios. Seguramente en tu Biblia vienen algunos títulos en el Salmo 119 o en los Salmos, no sé. Ustedes lo pueden ver, se llama perícopa. No es palabra de Dios, como las personas que las iban estudiando, las traducciones, pues le iban poniendo un título como para al párrafo o al fragmento o en este caso a los salmos. Por eso cada salmo tiene algunos nombres, ¿no? Les ponen nombres. Eso no es parte del idioma original, pero les ponen esas. En esta versión se llama Meditaciones sobre la palabra de Dios, a los primeros 8 versículos. Se me hace muy bonito. Y entonces, ahora sí, vamos a esta primera palabra, ¿no? Bienaventurado. ¿Quién es bienaventurado? Y este bienaventurado, queridas hermanas, que aparece aquí en el primer versículo, cuán bienaventurados son los de camino perfecto, cuán bienaventurados, pues te remonta a qué salmo, al Salmo 1, ¿no? Al Salmo 1 de bienaventurado el hombre, ahí como singular. Y acá en plural, bienaventurados. En el Salmo 1, como al individuo, ¿verdad? Y aquí como bienaventurados en plural al pueblo. Entonces, como nosotras, que ahorita somos bienaventuradas, ¿verdad? Bienaventuradas, el pueblo que acude a Dios. Ahorita vamos a ver quién es el bienaventurado, pero ahora en comunidad, en este pueblo de Dios. Cuán bienaventurados, ¿no? Y esta palabra en hebreo, a ver si está aquí, aquí no lo puse. Bueno, esta palabra en hebreo, ¿verdad? Tiene que ver, siempre, o sea, la palabra en hebreo original habla de una exclamación,
Por eso algunos los traducen cuán feliz, ese cuán feliz y con signo de admiración, porque esa palabra en hebreo implica una exclamación, ¿no? Y solamente esa palabra se dice en relación, lo vamos a ver más adelante, en relación a nosotros con Dios. Pero bueno, ¿quién es bienaventurado? Número 1, los perfectos, ¿no? Según el versículo, los perfectos. Y en el hebreo también, sin defecto, caracterizado por la integridad, rectitud. Ah, ok. Por eso la NTV lo traduce como feliz el íntegro, ¿no? Los que andan en integridad, ¿verdad? ¿Quién es el bienaventurado? O sea, aquí está diciendo, ¿quién tiene este adjetivo? ¿Quién es considerado bienaventurado? ¿Verdad? Los perfectos. ¿De qué? De camino, de esta palabra, de camino, ¿ok? Del hebreo derek, manera de vivir o de actuar o forma de vida. Cada que tú ves esto, tiene que ver, por eso en estos versículos 5, 14, 26, 27, habla del camino. Tiene que ver con la forma de vida, ¿no? Por eso algunas traducciones ponen los que andan en integridad. Esos son bienaventurados. El que anda en integridad, ¿verdad? Entonces, este bienaventurado, cuán feliz, dichoso, es un sustantivo masculino que designa el estado de bienaventuranza en una persona. Esta palabra hebrea, como les comentaba, es siempre usada para referirse a las personas y nunca es usada para Dios. Esto la hace casi exclusivamente poética y usualmente exclamativa. Bienaventurado él, y por eso lo ves como cuán feliz, ¿no? Dichoso, pero con una exclamación. Es una palabra muy bonita. En el libro de Proverbios, esta felicidad, como decía Nancy, o sea, sí te debe de, como es literatura sapiencial, a ella le hizo pensar Salmos, luego en Proverbios, como que lo unió. Ajá, porque así es una literatura sapiencial que tiene que ver con la sabiduría. Sí le fue llevando a observar esto, lo llevó a ello. En el libro de los Proverbios, esta felicidad está frecuentemente asociada con la sabiduría. Es cierto, realmente somos felices en la sabiduría, porque puede ser feliz y gozoso aún en circunstancias difíciles, ¿no? No lo da las circunstancias. Aquí los bienaventurados o felices se les describe con 6 frases paralelas, que son las que estábamos viendo ahorita. La primera, los perfectos, ¿no? ¿Y los perfectos de qué? De camino. ¿Quién es bienaventurado? Los perfectos de camino. Los que andan en integridad, ¿no? La segunda frase paralela, como veíamos paralelismo, ¿verdad? Los que andan en la ley. Y entonces tú verás en tu versión quiénes son los bienaventurados, ¿verdad? Los que andan, que hace referencia al estilo de vida, andar y camino, hace referencia otra vez al estilo de vida. Por eso te decía de este paralelismo y de esta repetición, ¿no? Hace un énfasis, repite una idea una y otra vez de una forma bella para que quede en la memoria de nuestro corazón para poder ser guardados. Ahí te lo vamos a ver. En la ley. Ajá. Caracterizado, sin defecto, caracterizado por la integridad recto. Los que andan, ¿quiénes bienaventurados? Los que andan en la ley. La tercera frase paralela, los que guardan. Aquí entra esta palabra que encontramos, ¿verdad? Yo la encontré más de 24 veces, 29 veces, guardar. Fue una que me saltó hace unos 15 días, 20 días, me estuvo saltando y decía, no me había dado cuenta de esta palabra de guardar. Porque es importante cuando acudimos a un texto, leerlo como si fuera la primera vez que lo leemos. Esto es muy importante. Si tú llegas al texto como si fuera la primera vez a observar, tú vas a descubrir grandes cosas que por obviedad o por cotidianidad o por, a lo mejor no valoración,
no veías. Entonces, ¿quiénes bienaventurados? Los que guardan, ¿verdad? Los que guardan, ahorita vamos a ver, su palabra. Esta palabra, guardar, en el hebreo, natzar, es un verbo que significa guardar, proteger, observar o preservar. Algunas traducciones por eso ponen observar, también para guardar. La palabra se refiere al hecho de guardar cosas que le son confiadas, en especial las verdades de Dios guardadas, observadas, en actos y en la mente. Entonces Dios nos confía su palabra, queridas hermanas, y entonces nosotros lo guardamos, ¿no? ¿Quiénes bienaventurados? Los que buscan. Y esta palabra tiene que ver con seguir en búsqueda, es una búsqueda continua, que escudriñar, seguir, practicar, consultar, ir en busca de respuesta o de ayuda. Ok, buscar sí implica algo intencional, sí implica esta actitud, ¿verdad? De búsqueda. Y eso, dice el salmista, dice el Salmo, que es bienaventurados quienes hacen esto, que lo buscan con todo el corazón. A ver, bien, ahora sí que está relacionado, ¿no? Con esto, levab, ¿te acuerdas? De cambios profundos, y vimos esta palabra corazón, levab, que se refiere en el lenguaje hebreo al intelecto, a la voluntad y a la emoción. El compromiso total o todo corazón aparece 6 veces en el Salmo. Versículo 2, seguramente lo notaste. Si no, anótalo, ahí en tu Biblia es así. Versículo 2, versículo 10, versículo 34, versículo 58, versículo 69 y versículo 145. Esto no se ve en una sola sentada muchas veces, de estarlo leyendo y leyendo. Por eso leerlo 7 días y léelo durante todo, síguelo leyendo durante todo el curso, o sea, durante todo el taller, te va a seguir ayudando. Y también, óralo de aquí a que termine el año, de verdad, óralo como para buscar en oración constante que dirija, ¿verdad? Esta oración a ir transformando nuestro corazón de búsqueda con Dios. ¿Quién es bienaventurado? Los que no hacen iniquidad. Y por último, los que andan en sus caminos. ¿Te das cuenta? Estas ideas paralelas son las que dan respuesta, estos primeros versículos nos dan la respuesta a quién es el bienaventurado. Entonces, ¿cuál es el primer requisito? Requisitos del corazón, ¿verdad? Requisitos del corazón, según la Escritura, ¿no? Es la integridad personal. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor, en la versión NTV, ¿verdad? Y vemos por qué se llegan a esas traducciones, pues porque hay un sentido, por eso cada traducción de alguna manera es una interpretación, pero bueno, vamos a verlo. Pero qué padre, nos da una clarificación, ¿verdad? Nos da en un lenguaje común, pero no por eso le tengamos miedo al lenguaje, un lenguaje distinto, sino que nos ayuda, todo nos ayuda, porque es español todo, a poder comprender. La idea es comprender, mejorar la comprensión, no hacerlo más difícil, al contrario, es para esclarecer la comprensión. El otro requisito, una buena disposición, ¿verdad? Bueno, antes de ver nuestros requisitos de corazón, como hemos visto, cuando nos topamos con el versículo 4, nos topamos con la pista reveladora de que este salmo es una oración, como les comentaba. Este salmo está dirigido al Señor, comenzando con la palabra tú. Y a partir de ahí es una oración. Y por eso ustedes
dijeron, híjole, enséñame, dirígeme, guíame, claro, porque ahí lo dice, ¿no? El salmista está expresándolo ¿a quién? A Dios. Entonces es la oración más larga que tú vas a ver en la Biblia, ¿verdad? Nosotros nos dirigimos a Dios de una manera similar al salmista, ¿no? Cada vez que oramos. Y entonces, este es un salmo excelente para ayudarnos a orar, para dirigir nuestra oración. ¿No te pasa que a veces oras como que por lo mismo, como que es una lista de peticiones? Pero acá tú puedes aprender de los salmistas a dirigir tu oración y a lo mejor por cosas que nunca hubieras orado antes, ¿no? O sea, como dedicarle un rato considerable o diario o persistente a alabar, a dar gracias o a pedir por este amor por la escritura, ¿no? Esto es muy especial. ¿Tú crees que si nosotros no nos invertimos en ello, de una manera de todo corazón, como la escritura lo dice, entonces vendrá el gozo a nuestra vida? Esto es algo muy hermoso. Que buscándolo de todo corazón, decía alguien, y yo me sentí llena, me sentí gozosa, claro, porque empezaste a buscar, porque lo está diciendo la escritura, porque es una promesa aquí, que nos describe quién es el que es bienaventurado, quién es el que tiene este gozo, esta felicidad, este gozo que viene de adentro, que no es por las circunstancias que se ven alrededor, sino por esta relación con Dios, ¿no? Que es muy diferente. Y como vimos, otro tema principal de todo el Salmo es la palabra de Dios. Es raro encontrar un versículo en este capítulo, como ya lo vimos, que no haga referencia a la palabra de Dios a través de uno o varios sinónimos, ¿verdad? Encontraste muchos sinónimos, como los que acabamos de ver, testimonios, ordenanzas, mandamientos, mandatos, ¿verdad? Estas son las características. Entonces, el versículo 9, vamos a regresarnos un poquito para ver la escritura. Ahí está. Aquí está. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Y si nos ayuda, por favor, a leerla una joven, por ahí, Sanae, es la joven que ahorita vi. Sí. Dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino, guardando tu palabra? Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Más que en todas las riquezas, meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Como ahora estamos con Bet, ¿no? La palabra Bet, los siguientes 8 versículos, ahorita lo podemos ver en el hebreo y demás, pero ahorita lo vamos a ver aquí, en esta versión de las Américas. ¿Y cómo empieza el salmista, verdad? Haciendo una pregunta, ¿verdad? Este versículo, el versículo 9, recalca la obediencia a las escrituras, ¿no? Ese es el punto, ¿verdad? Asimilar la palabra de Dios es la mejor arma del creyente para defenderse contra el pecado que acosa. El salmista plantea una pregunta, queridas hermanas, y luego la responde. Esta pregunta es tan crucial para la generación de hoy como siempre lo ha sido, y la respuesta continúa siendo relevante. Mira, hasta chinita me pongo de pensar en ello, ¿no? En este tiempo posmoderno, con tantas tonalidades de grises, con tantas cuestiones, con tantas, incluso pensar en que las cosas son determinadas por mi ideología y no por mi genética, wow. En este tiempo, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? ¿No? Y aquí otra vez nuevamente la palabra guardar, otra vez camino, o sea, su forma de vida, ¿no? ¿Cómo puede guardar? Y dice, guardando su palabra.
la palabra de Dios, queridas hermanas, debe ser guardada en nuestros corazones, ¿verdad? No es una frase, versículo 69. Ve ahí y verás que es guardada en nuestros corazones. ¿Cómo la puedes guardar en tu corazón si no vamos a ella continuamente y al ir continuamente no la memorizamos? O sea, ¿cómo debe de haber una forma? Memorizándola en nuestro corazón, ¿verdad? Si te das cuenta cómo guardar tiene que ver con obedecer, con seguir, y también en este caso, guardar en el corazón, ¿qué implica? Implica que pasa por nuestra mente, implica que tengo que saberla, necesito memorizarla, necesito saber dónde está, dónde la encuentro, ¿no? Es como, es que espérame, aquí, no, o sea, es algo que está ahí, ¿no? Está en el corazón. Versículo 10. ¿Cómo busca otra vez, no? Esta repetición. ¿Cómo busca el salmista? Con todo su corazón, ¿verdad? Con todo mi corazón te he buscado. Lo busca, hay un diálogo y reconoce su tendencia a desviarse del camino recto. ¿Te das cuenta? Es honesto. Él reconoce, como decían ustedes, ¿no? Yo quiero, pero, él igual. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos, porque reconozco que yo me desvío, ¿no? Reconozco. Y yo creo que aquí nos identificamos todas. O sea, no es hacerte la fuerte o que pase el tiempo en la fe o que tú te haces como que más fuerte. No, te haces más dependiente de Dios. Eso es crecer. O sea, dependes más de Dios, ¿no? Reconoces, mira, Dios, para serte fiel, no es por mi fidelidad, reconozco que eres tú, el que tú me mantienes, el que tú me tienes, el que te necesito. Reconozco mi incapacidad, reconozco mi debilidad, reconozco que mi amor es como la neblina, mi amor por ti es como la neblina de la mañana, el agua, ¿no? El rocío de la mañana más bien, desaparece pronto. Pero aquí estoy, tú dame la capacidad, tú dame la fuerza, y es así como vamos creciendo espiritualmente, queridas hermanas, en dependencia en Dios, al entender cuán grande es Dios, cuán amoroso, cuán poderoso y cuán pequeñas somos, cómo Él es 3 veces santo y nosotras nos hace caer de rodillas y entender nuestra pecaminosidad, un poquito entender, porque no llegamos a entender esta pecaminosidad, pero hay este diálogo. Y aquí vemos al salmista diciendo esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, y reconoce esta tendencia y entonces dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Otro sinónimo, ¿verdad? De tu palabra. Versículo 11, muestra la importancia de saber y aprender de memoria la palabra de Dios. Aquí está, versículo 11. En mi corazón he atesorado tu palabra, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Entonces vamos viendo estas disciplinas de la alimentación bíblica, ¿verdad? Oír la palabra, ¿te acuerdas cuál era? Oír, leer, ¿verdad? Memorizar, estudiar y meditar la palabra de Dios. Todas estas disciplinas van apareciendo a través del Salmo 119, ¿te das cuenta? Es la receta. Vamos a ir comiendo, ¿verdad? De esta forma, diferentes maneras de comer, ¿verdad? La palabra de Dios. Versículo 11. Fíjate, en el versículo 5 y 6 dice que entonces, ¿qué será? Vamos a verla acá para que no les lo veamos. En los primeros versículos, el guardar, la palabra se repite, acá también se repite, ¿verdad? Guardar, ustedes la van checando en sus Biblias. Y el versículo 5 dice 5 y 6, entonces no seré avergonzado. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos, ojalá no sea avergonzado. Por eso es que él está reconociendo, porque él reconoce cómo se tiende él a desviar, ¿verdad?
lo reconoce él y no será avergonzada, porque vaya, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos sido avergonzadas por apartarnos del camino de Dios, ¿no? En nuestra vida cristiana. El versículo 12 comienza con la gozosa expresión, bendito, bendito tú, oh Señor. En hebreo, la palabra original que es barak significa bendecido, continuamente bendecido, ¿no? Bendito, bendito tú, oh Señor, ¿no? Y aquí empiezan estos verbos, enséñame, ¿no? Enséñame, también podrías ponerlos como lo que te dice, enséñame. ¿Qué le corresponde a él? Enséñame tus estatutos. O sea, aquí, ¿qué le está diciendo el salmista? Esto es muy hermoso, ¿no? El salmista está diciendo, el estudiante salmista, ponlo así, invita a Dios, al autor divino de la palabra, ¿verdad? A que sea su tutor, a que sea él quien le enseñe, que sea su instructor. Con el resultado, ¿verdad? De que el salmista no se aparte de la palabra de Dios. ¿No? No me he olvidado de tus enseñanzas porque tú me has enseñado, versículo 102. ¿No? Fíjate cómo empezamos en los versículos, enséñame, y en el versículo 102, ¿qué le dice? No me he olvidado de tus enseñanzas porque tú me has enseñado. ¡Guau! Guau, guau, es consistente, ¿verdad? ¿Quién es su instructor, su autor, su tutor? Y entonces, queridas hermanas, por eso ustedes, cada una de nosotros, cuando vamos a la Escritura, no estamos solas, está Dios con nosotros enseñándonos y el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros y entonces nos lleva a toda la verdad. No por ello es que mágicamente va a llegar la sabiduría. Yo a veces tenía eso, muchos años pensaba eso, como que si le pido me va a llegar la sabiduría. pero es intencional, hay una búsqueda, como la que estamos viendo del salmista, que hay una búsqueda, ¿verdad? De todo corazón. Entonces, este instructor lo puedes ver, Dios como instructor, en el versículo 26, en el versículo 33, en el versículo 64, en el versículo 66, 68, 108, y bueno, te los doy así como pauta, pero tú los puedes encontrar porque tú vas a ir seguir buscando esto. Entonces, de esta forma, el chiste de buscarlo así es que no se olvide nunca su palabra. A su tiempo, el salmista repasará lo que Dios dice y se regocijará en sus testimonios, más que de toda riqueza. Me he gozado en el camino de tus testimonios, versículo 14, más que en todas las riquezas. Entonces ya vienen palabras como gozado, ¿verdad? Más adelante deleite, ¿no? Ok, ya te detienes, ¿no? Ya, a ver, me he gozado en el camino, ya está pensando, remembrando, recordando. Versículo 15. Bueno, y antes del 15, versículo 13, vamos a seguir en el 13. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Juicios de tu boca. Además de memorizar la palabra de Dios, el salmista meditará en ella, ¿verdad? Y meditar tiene que ver con una palabra que se llama siyaj, considerar, reflexionar, hablar sobre, en silenciosa reflexión, con uno mismo o en voz alta. Viene de murmurar para sí mismo, ¿verdad? En reflexión. Ya tiene que ver con una meditación y considerará, o sea, examinará, atenderá, prestará atención a lo que Dios ha dicho. Y estas palabras que hemos visto de buscar, ahorita considerar, prestar atención, tiene que ver con este primer paso de observación. ¿Te das cuenta? De observar la palabra. No es como que, no, hay que observar, ni siquiera no nos estamos yendo todavía ni a diccionarios ni a cosas, o sea, bueno, yo para las palabras, pero realmente es observar.
observas. ¿Y qué nos ayudó en este primer paso? Pues leerlo repetidas veces, nos ayudó palabras que se repitan, pero que tú vas descubriendo cuáles son esas palabras, ¿verdad? Que van siendo un hilo conductor y que te van llevando poco a poco a qué es lo que quiere decir el texto, ¿verdad? Para enfatizar este programa de aprender a guardar la palabra de Dios, esta sección del poema termina con una promesa no solo de recordarla, sino también de deleitarse en ella. Versículo 16. Entonces, fíjate cómo va el paso, ¿no? Escuchamos, leemos la palabra, mucho tiene que ver con escuchar, con leer, y llegas a la meditación y al deleite. La meditación sería la antesala a la meditación es la memorización, ¿no? Porque ¿qué vas a meditar si no sabes la escritura? ¿No? Vas a meditar medio así. Es meditar la escritura y viene ese deleite, como la meditación, es esa degustación, esa masticación, esa digestión, ¿no? Hablando de la nutrición, de esta forma, el deleite. Entonces, el amor de Dios del salmista y el amor de Dios que aquí se expresa en la obediencia a su palabra en vocabulario, acciones y actitudes, ¿verdad? O sea, tú vas viendo cómo guardar la palabra va implicado con el camino, con el andar. Entonces, a lo largo de estos 176 versículos, queridas hermanas, vamos descubriendo, ¿verdad? Estos distintos términos relacionados con la palabra de Dios. Y aquí en el versículo 9, en esta estrofa de Bet, podemos ver guardando tu palabra. Cada versículo tiene tus mandamientos, tu palabra, tus estatutos, tu boca, de todas las ordenanzas de tu boca, ¿te acuerdas? Que ahí ya habíamos visto la palabra en hebreo, tus testimonios, tus preceptos, tus caminos, tus estatutos y tu palabra. ¡Wow! Todos esos sinónimos casi en cada versículo, en verso, ¿verdad? En cada uno de los versos. Y esto es muy hermoso. Te das cuenta, te pudiste percatar que el salmista está sorprendido, absorto en una alabanza a Dios porque le ha dado su palabra a su pueblo. Tú te sorprendes, alabas a Dios porque tienes su preciosa palabra en tus manos. O sea, eso es lo que hace el salmista, es una alabanza a su palabra. Y en última instancia, como vimos al principio, al autor de su palabra. Es impresionante. Nuestra alma, queridas hermanas, requiere más comida que la que recibe en una hora de domingo por la mañana. Es sorprendente también lo que sucede cuando un dolor serio se mete en el corazón, ¿verdad? En este tiempo de unas circunstancias adversas, de tanta muerte alrededor, enfermedades crónicas, situaciones del COVID, cáncer, ¿no? Una alma sabia escribió alguna vez, el dolor planta la bandera de la verdad en la fortaleza de un corazón rebelde. También vas a observar, sigue observando en el Salmo, cómo tiene que ver consuelo y aflicción, dolor y sufrimiento y relación con la palabra de Dios. Y velo, descúbrelo en la escritura, velo en el Salmo 119. Entonces, cuando el salmista habla de vivifícame, wow, ¿no? Vivifícame y lo que implica, yo me pregunto, ¿si realmente busco consuelo en su palabra? ¿Si realmente busco, o la verdad voy y busco consuelo en otro lado? O el tiempo de dolor me permite no ir a Dios. A ver, ahorita no, ahorita no, porque es mucho mi dolor. El dolor nubla la visión, ¿verdad? Y por eso requerimos ir a Dios, déjame verte en medio del dolor, déjame ver que estás ahí, déjame ver, ¿verdad? O sea, ¿por qué?
porque eso sucede en tiempos en dolor en nuestras vidas. Es sorprendente cuánto se puede ablandar nuestro corazón cuando pasamos por una gran necesidad. La verdad espiritual, queridas hermanas, nos sostiene cuando vivimos circunstancias extremas, ¿no? Es como lo que hablábamos de la nutrición. Habrá momentos, ¿verdad? Que comimos muy bien y todo en el pasado, quizás en el presente no tanto, pero, por ejemplo, si tuviéramos una situación de que no sé, se me ocurre como una guerra o no sé qué, ya no pudieras tener el mismo abastecimiento, muchos van a durar más, pues depende de lo que comieron antes, ¿verdad? De cómo comieron. Estaba pensando, si nosotros tuviéramos prohibido usar la Biblia o fuéramos encarcelados y no tener una Biblia, pues vas a vivir de todo aquello que memorizaste, de todo aquello que te denutriste, y a lo mejor vas a ser el único que la única que va a decir esa escritura o esa palabra alrededor. Y si dependiera de eso, imagínate cuánto pues esté guardada en el corazón, porque al final del día, el salmista guardada en el corazón, ¿no? Entonces, ¿qué condiciones en el corazón requerimos para acercarnos, como habíamos visto, empezado a ver, perdón, para este acercamiento? Como veíamos, la integridad de corazón, una buena disposición, el deseo personal de obedecer a Dios. Versículo 2, felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. Lo tercero para estudiar las escrituras es el anhelo, lo buscan de todo corazón. Ningún método bíblico sustituye el anhelo de buscarlo. O sea, estos son herramientas y nos ayudan, pero donde más es ese anhelo, ¿no? Por eso hoy es un termómetro de ver cómo está nuestro anhelo. Y otra condición, otra condición necesaria es el tiempo, o sea, invertir tiempo. Versículo 11 dice, en mi corazón has atesorado tu palabra. El versículo 12 le pide al Señor, enséñame tus estatutos. Entonces, esto de enséñame, lo que veíamos, estas no son cosas que suceden, estas tres cosas que vemos, de la noche a la mañana. Necesitamos invertir tiempo para que sucedan, ¿no? Y tú lo vas a ir viendo, pequeños pasos en la misma dirección, ¿no? Y bueno, en este primer requisito de integridad personal, regresando a ella, recuerda que el primer versículo de nuestro salmo, felices son los íntegros, dichosos, ¿verdad? Los que siguen las enseñanzas del Señor. Para entender las escrituras, debemos conocer a Dios y transitar el camino de la pureza cada día. Es una condición. También necesitamos, el segundo punto, una buena disposición, el deseo personal de obedecer a Dios. Cuando estamos motivados a estudiar la palabra de Dios, dicho entusiasmo es contagioso y empieza a pegársele a los demás. Entonces no te preocupes de ahorita porque, lo que yo tengo que ir a enseñar y los demás no me hacen caso. No. Es tú. Tú tienes que ir a Dios, tú tienes que ir y pasar, y entonces esto, ¿verdad? Este anhelo, esta búsqueda, ya no dejas de hablar de eso y entonces eso se transmite, ¿verdad? Se contagia. Fíjate, como el salmista nos está contagiando a nosotros. ¿Te das cuenta? Nos contagia de su amor a Dios, nos contagia de su amor a la palabra, nos contagia, ¿no? De esta reverencia. Lo tercero para estudiar las escrituras es la pasión, este anhelo. Debes tener la pasión, el anhelo para buscar las perlas de la verdad, ¿no? El final del versículo 2 dice que los que obedecen la palabra de Dios lo buscan de todo corazón. No es una búsqueda frívola, queridas hermanas. Tenemos que perseguir la verdad de la misma manera que alguien persigue a la persona que ama. Por eso perseguimos la verdad, implica implica amor a Dios, porque es a su autor. La verdad viene de la boca de Dios. Entonces, y al último, pues el tiempo. Entonces, las condiciones esenciales del corazón incluyen vivir con pureza,
estar dispuestos a obedecer a nuestro Padre, ser apasionados en cuanto a buscar la verdad e invertir tiempo en su palabra. Entonces, oír, leer, estudiar, memorizar y meditar, si tú te das cuenta, está todo en todo el Salmo 119, que es las disciplinas de la alimentación bíblica. ¿Cómo nos alimentamos? Escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, memorizando la palabra de Dios y meditando la palabra de Dios. Un escritor puritano decía respecto a la meditación y respecto a esta intención de buscar de todo corazón, más bien, no es el excavar de un modo casual en una mina de oro, sino el cavar mucho tiempo y con ahínco que halla y saca el tesoro. No es el mero zambullirse en el mar, sino el permanecer dentro mucho tiempo que hace posible sacar gran cantidad de perlas. El estirar el hilo dorado de la meditación en su debida longitud hasta que se llega al extremo espiritual es un logro raro y dichoso, ¿no? Implica tiempo, implica ahí, ¿verdad? En esta meditación. Charles Spurgeon dijo, el que tiene un deleite interno en algo, no lo apartará mucho tiempo de su mente, ¿no? Como el avaro con frecuencia vuelve a mirar su tesoro, ¿se acuerdan del anillo? Precious, precious. Así el creyente piadoso, por medio de la meditación frecuente, vuelve a la riqueza inapreciable que ha descubierto en el libro del Señor. Para algunos, la meditación es una tarea. Para el hombre de camino purificado, es un gozo. Hasta ahí. Hasta ahí. Gracias. Ahí se me fueron unas, pero muchísimas gracias, queridas hermanas. Terminamos con una oración. Señor y Padre, que estás en el cielo, te damos tantas gracias por tu amor. Estamos conmovidas, estamos maravilladas de tu palabra. Alabamos tu nombre por contar con tu bendita palabra. Te pedimos perdón por no valorarla. Te pedimos perdón por no apreciarla. Te pedimos perdón, Señor, por acudir a tantas cosas antes que a ti y a tu palabra, Señor. Dios, te necesitamos. Aquí venimos delante de ti a pedirte que nos enseñes, Padre, que seas tú nuestro instructor, Padre, que nos muestres el camino, que nos ayudes, Padre, a ver tus maravillas. Abre nuestros ojos, ayúdanos a observar diligentemente tu palabra, a prestar atención, a tener oídos que oigan, Padre Santo, de tu voz hermosa, Señor. En esta hora te doy gracias por cada una de mis hermanas. Te pedimos con el corazón en la mano, por el hermano de Alicia, Armando, Señor, por tener un diagnóstico de los médicos y porque tú lo sanes, Padre Santo, en tu voluntad, querido Dios. Te lo rogamos tanto y te pedimos también por el consuelo de la familia Ortiz y agradecemos la vida de nuestro hermano Rodolfo y agradecemos que estamos felices, que ha peleado la buena batalla. Gracias, Padre Santo, porque ha estado y estará contigo, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos tantas las gracias. Bendecidas y dichosas somos, Padre, de contar con tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Muchas gracias, querida Carol, muchas gracias. El alimento de hoy ha sido, wow, suculento, vasto y de verdad me hace pensar en cuánto yo necesito, ¿verdad? Cuánto necesito ser profunda en mi estudio de la palabra y ir así contigo, paso a pasito, ¿no? Viendo versículo, palabra por palabra. Wow, o sea, yo creo que nos conmueve en el corazón ese amor, ese deseo
de agradar a Dios del salmista. Personalmente, cuando yo estaba buscando esas palabras que se repetían, ¿no? Vi eso que decías como cuando la aflicción y el consuelo que recibía el salmista, ¿no? Y encontré uno de esos versículos donde él decía, como si tu palabra, ¿no? No me hubiera consolado, yo me hubiera perdido, ¿no? Ya estoy diciendo otras palabras, pero en sí era eso, ¿no? Y wow, yo dije, sí, así me he sentido, o sea, si yo me pierdo en mi tristeza o en mi aflicción y no voy a la palabra, me pierdo, pero es su palabra, han sido sus promesas, Sí. las de en momentos difíciles que he pasado, que son las que me han sostenido, ¿verdad? Y es increíble ver cómo el salmista tenía esa confianza puesta en Dios, cómo amaba la palabra, cómo desea que permanezca en Él, obedecerla de tu corazón. Bueno, tantas cosas, pero te agradezco muchísimo, de verdad, por ir con nosotras así, paso a pasito, y abriéndonos como esa expectativa, ¿no? Yo creo que a veces nos podemos acostumbrar, así tengo que leer, ya. Pero como tú decías en tu oración, o sea, nos hemos tal vez perdido tantas cosas por hacerlo a las prisas, por no tener ese tiempo para meditar, para escuchar, para estar más como en el contacto con el corazón de Dios. Pero quiero agradecerte mucho, mucho, mucho por la clase de hoy y también dar oportunidad a que si alguna hermana, ¿verdad? Quiere comentar algo, quiere expresar algo, bueno, pues que tenga esa oportunidad, que puedan levantar su mano virtual y ya tú las vas a poder ver ahí, Caro, y si tú les das la palabra, eso va a ser Bueno, increíble. mira, aquí ¿Ok? vi a Anabel. Sí, gracias, Lina, qué linda, muchas gracias. Estoy emocionada de que estamos, creo que es un sueño para mí que juntas en comunidad leamos la Biblia. O sea, de verdad, estoy muy contenta, es algo muy hermoso, gracias. Sí, Anabel, bueno, había una Ana, pero bueno, ya, perdón, Anabel de Papantla, Veracruz. Muy bien, gracias. Gracias, Caro, muchas gracias. La verdad, es mucha nutrición estos tiempos. Como claramente lo dice ahí en su palabra, somos ovejas que nos hemos perdido algunas, ¿no? Como dice, así lo dice en el Salmo, ¿no? Soy una oveja perdida, pero búscame, Señor, ¿no? O sea, encuéntrame. Y la verdad es algo increíble, o como también lo menciona, que dice que Él nos da paz. Dice, los que aman tu palabra siempre tendrán paz y nada nos hará caer. Entonces, de verdad, Caro, muchísimas gracias. Esto ha sido mucho, como bien lo dices, al leer el Salmo te quebranta, te lleva a otra dimensión, o sea, te lleva a otra dimensión y dices, ¿qué sucede? ¿Por qué al leerlo me quebranta, no? Pero la verdad, Caro, muchísimas gracias, muchas gracias por tu tiempo, por el amor con el que Dios te ha puesto en tu corazón y bendiciones. Gracias. Muchas gracias, Caro. Gracias. Gracias, Anabel, de Papantla. Sí. Rosa Isela. Por ahí vi a Rosa Isela. Hola, gracias, Caro. Luego Anabel Méndez, ajá. Gracias, Caro. Hola, la verdad es que... Hola, en Mérida, qué gusto. En Mérida, sí, ya ando por aquí. Qué bueno. La verdad es que híjole, al estar haciendo la tarea del Salmo 119, no, hombre, me termino más maravillada todavía. O sea, como que dadas la clase y mi corazón latía, ¿no? Y leo las escrituras y pues mucho más. Las estudio personalmente y todavía más. Quería hablar, por ejemplo, lo que llegué a hacer. ¿Sí? Es empecé a ver las palabras, ¿no? Así como dijiste, las palabras que se repiten. Y después hice una parte que está hablando lo que tú decías, por ejemplo, puse la palabra pero, ¿no? Sí. Pero. Y he visto cómo en el salmista dice, he caído en la angustia y la aflicción, pero tus mandamientos son mi regocijo. Empecé a ver esos peros en donde hablaba de este sentimiento, ¿no? De
de me he extraviado, he sufrido, he caído en aflicción, pero, ¿no? Y ver en qué se goza el salmista. Y otra, por ejemplo, también vi la palabra ¿no? Y donde es, ¿qué ha hecho el salmista al respecto de cuando de lo que está hablando? Y por ejemplo es, he optado por el camino de la fidelidad, he escogido tus juicios, he buscado tus preceptos, me he puesto a pensar en mis caminos, he puesto mi esperanza en tus palabras. He visto que aún la perfección tiene sus límites, solo tus mandamientos son infinitos. Y así, ¿no? Puede ver y entonces voy a empezar a descubrir con esta tarea de ver las repeticiones de las palabras, pues quería compartirles esta parte, descubrí muchas cosas, pero unas partes nada más. Fíjate que me gusta mucho lo que compartes y creo que me gustaría que por allá fueran lo que vamos compartiendo, de lo que vamos descubriendo, porque es muy especial, ¿verdad? Nada se compara que uno vaya, ¿verdad? Y uno lo descubra y que Dios, como ya vimos hoy, nuestro tutor, nuestro maestro, nos va enseñando a cada una de nosotras y cada una tiene su recorrido y va aprendiendo. Y sí es cierto, descubriste una palabra muy importante, lo vamos a ver más adelante, que son los conectores y es el pero. Y el pero siempre te va a dar la idea de contraste, ¿no? Siempre va a contrastar una idea con otra. Esta es la situación, pero esta otra, ¿no? Entonces, vamos a ir bien, esas palabras, el pero, el por qué, ¿no? El entonces, ¿no? Son conectores que vamos a ir viendo y que te dan cosas. Y tú empezaste a dividir las cosas, a ver, ¿qué me corresponde a mí? ¿Qué le corresponde al salmista? Y, ¿no? En el sentido de qué hizo, ¿no? Esos verbos he pensado, he meditado, al decir pues estás hablando de un verbo por ahí, en cierto tiempo, que es en cierta conjugación que te da continuidad, ¿verdad? Por eso les digo que vamos a nuestras clases de primaria, que otra vez, porque me decía una hermana, ay, con mis hijos estoy viendo tal cosa, ay, pues qué bueno, te va a servir para la hermenéutica, porque pues es eso, al final del día es aprender otra vez a leer el español, o sea, ay, pues es un verbo, es una acción y cosas así, pero no para hacernos como, ay, que más intelectual, no, para mayor comprensión. O sea, ok, comprendo, porque al final del día, a mejor comprensión, mejor aplicación. Entiendes, no vas a ir como, voy a hacer así, pero a ver, no entiendes el por qué, la razón, el motivo, ¿no? O como tú dices, el gozo que da. Entonces, muchas gracias, Rosa Isela, un fuerte saludo allá a la hermosa Mérida. Gracias. Gracias. Sonia Arroyo. Sí, muchísimas gracias. Muy profunda, increíble tu clase. Creo que esa parte que dijiste, no lo había visto así, ¿no? Como mi entrenador personal, ¿no? A veces pagamos para que nos entrenen físicamente, pero nosotros tenemos el entrenador personal, espiritual, donde no tengo que hacer cita, ni tengo, sino es en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿verdad? Y sin duda los ejercicios que nos dijiste. En lo personal, yo dividí, por ejemplo, los beneficios de la palabra, la oración, pero también la acción, lo que acabas de decir. Y definitivamente me di cuenta cuánta responsabilidad tengo yo también, ¿no? O sea, porque sí, bueno, obviamente voy a orar, pero él dice, he guardado, he estudiado, he reflexionado, me he propuesto, he meditado, he comprendido, o sea, como muchas cosas que yo necesito, ¿no? O sea, por supuesto que orar, pero me impactó mucho como mi responsabilidad en la oración, ¿no? Como el Padre Nuestro cuando dices, perdóname porque yo he perdonado, ¿no? O sea, como esa responsabilidad conjunta, ¿no? Que si el Espíritu Santo me ayuda y me da, pero también, y también me puse a pensar mucho en este tiempo de tanta dolor, tanta tristeza, tantas personas habla mucho acerca del consuelo y la esperanza que las escrituras dan, ¿no? Saqué toda una lista de todas las palabras y como bien dice, la verdad, como que cada día, porque me propuso cada día a estudiar por pedazos y sí requiere mucho tiempo, en verdad requiere mucho tiempo, la verdad. Yo decía, no, pues no, nunca voy a acabar porque como que siempre, pero definitivamente es una decisión pero da gusto y también saqué las palabras donde dice el deseo, el anhelo, ¿no?
y los beneficios, porque sí creo que como humanos muchas veces nos ayuda mucho a entender, bueno, como qué voy a sacar de esto, ¿verdad? O sea, somos egoístas por naturaleza y sí ayuda mucho a pensar. Y una escritura que a mí me ayudó mucho es el versículo 130 donde dice, como seres puestos a tu palabra me da luz, ¿verdad? Y pensé también en personas que estudiamos la Biblia, ¿no? O sea, como que sí le damos ese reto, pero a veces no nos damos cuenta que aunque lean la Biblia, no la entienden o a veces, pero el ser expuestos a la palabra, el solamente leerla, algo hace en los corazones de las personas, ¿verdad? Entonces tener esa fe, esa convicción y como dijo Pati al principio, sí creo que, yo creo que cuando damos ese reto debemos de detenernos un poco más en ese primer estudio de la palabra para ayudar a que las personas, si agarran eso, ya van a agarrar todo, ¿verdad? Como todos los estudios, o sea, como si agarran el principio de verdad, hace una diferencia en sus corazones, pero muchísimas gracias. Sí, totalmente de acuerdo, Sonia, y tiene que ver con la intencionalidad. ¿Me escuchan? Ok. La intencionalidad. Claro que Dios es nuestro maestro, pero nosotros somos el aprendiz, ¿no? Y ese aprendiz para toda la vida, ¿no? De su palabra, y hay una intención, que es con todos los verbos, que es la búsqueda de todo corazón, ¿no? Hay una intención, hay un trabajo, hay un ir, tienes que ir, hay que pasar lo que comentabas. Como los arqueólogos o como los detectives así que están observando, como Sherlock Holmes, que veía, ay, ¿cómo ve todo eso? Yo no la haz de cuenta. Pero pues es observación, Sherlock Holmes es observación. Oye, ¿qué pasó? No, pues yo vi esto, ay, ¿qué onda? No sé si han leído sus novelas, pero bueno, o han visto alguna. Es impresionante que ahí nada más estuvo tantito y vio cosas. Ah, pues así es de hacerlo, pero en el texto. Eso es muy especial. Y la segunda, dijiste algo que me fue la onda. La última cosa que dijiste se me fue la onda. La exposición a los no cristianos. No, exactamente. Yo ya no estudio la Biblia igual desde hace mucho tiempo con los no cristianos. ¿En qué sentido? El primer estudio para mí es vital. Palabra de Dios. O sea, ese estudio que dice, palabra. No, ya métete en oscuridad. No, ya métete en cruz. No. Palabra, wow. Palabra, pues estamos hablando está empezando un estudiante en potencia de la escritura. Y es verdad lo que dices, o sea, yo entendí que la fe viene del oír y lo que se escucha es el mensaje de Dios. Entonces, oír la palabra. Y es leer. Yo estudio con ellos Juan, estudio con ellos el Salmo 119, lo leemos juntos en un pedazo. Ahí lo leemos cómo va. Y es muy especial porque te vas dando cuenta cuán entendida es la persona. Y de verdad, por ejemplo, hace poco leí con alguien que estoy estudiando la Biblia, ahorita estoy estudiando la Biblia con una amiga que está en derechos humanos y un montón de cosas así muy interesantes. Y entonces, lee mucho la Biblia conmigo, ¿no? O sea, estamos estudiando la Biblia, pero ella le dejo de tarea, dependiendo de sus dudas, libros le voy dejando de la Biblia. Y entonces, le dejé leer el libro de los Hechos después de que terminó Juan y todo, pero con preguntas. Le dije, después de que leemos el estudio de los Hechos, ¿cómo se convierten las personas? Ella no tiene ni así, ella trae su son. Pues me dijo, yo no pensé en eso, pero ella dijo, pues teniendo fe, luego se arrepienten y luego se bautizan. ¿Ah? ¿Eso viste? Ajá. O sea, lo ve sin haber, y todavía no llegábamos como que a eso, ¿verdad? Porque yo sabía que iba a tocar a ver ese tema, ella viene de un trasfondo católico, muy arraigado. Entonces, ¿tú qué ves? Y, ¿no? Con ella hablo de ese tipo de cosas, pero lo ve ella en la escritura, te lo dejo leer para que ella lo descubra, ella lo vea. Y si no lo ves, a ver, y vamos. Pero normalmente lo ven, o sea, la Biblia está diseñada para que en una primera leída uno entiende. Es decir, entiende cosas. Ya lees más y más, más profundo, ¿no? Porque la Biblia es tan vasta que desde la superficie da. Y ya si profundizas, ¡boom! Es más, y en ese sentido, estoy súper de acuerdo contigo en ese sentido. O sea, ya con alguien que no conoce de Dios o no cristianas, de diferentes trasfondos, no importa,
estudiar la Biblia. O sea, yo sí, como que cada vez, ¿cómo te fue leyendo? Ah, no. Ah, pues vamos a leer. O sea, yo hasta doy un estudio, ¿lo paro? No lo paro, sino vamos a leer. Juan, mira, esto es lo que necesitas hacer. Ah, ok, ya voy. Bueno, lo mismo la próxima vez. O sea, porque sí tiene que ir al texto. O sea, no va a cambiar cuando se bautice, ¿no? Ya de bautizada, entonces, o va a ser más difícil. O sea, también, ¿no? O sea, como de qué se trata, ¿no? Si no es porque la escritura le da fe. Y a mí me pasó, o sea, cuando yo creo que les he platicado, que yo llegué con mi primera discipuladora, con quien me invitó a la iglesia, y yo llegué, eran mis primeros días, y le dije, mira aquí, y encontré la escritura de Hechos, que dice, Hechos, ay, se me fue, cuando están en la despedida de Éfeso, Pablo, y dice, este mensaje tiene el poder de hacerlos crecer, en Dios habla hoy. Mira, aquí dice que el mensaje tiene poder de hacerme crecer, entonces yo necesito leer la Biblia. Y dijo ella, sí, ella voy a estudiar la Biblia. Sí, decía cierto. Ay, pues, y me la leí el primer año, así. O sea, no es que entendiera todo, pero yo dije, es que me va a hacer crecer. Y fue eso, o sea, y pues, una joven de 18 años que va a saber muchas cosas, en muchos sentidos, pero, o sea, no, joven me refiero no despectivamente, sino al contrario, ¿no? Te nutre tu fe, o sea, nutre la fe. Joven a los 18 como hoy a los 51, ¿no? O sea, nutre la fe, sigue siendo igual, o sea, sí, es el alimento esencial, ¿no? Y es verdad, o sea, sí estoy como muy de acuerdo ahí, para mí ha sido muy transformador en ese sentido, ¿no? De cómo estudiar juntas la Biblia con una persona no cristiana ha cambiado mucho en ese sentido, que sea un poco más un diálogo porque lee la escritura, ¿no? Como un estudiante, ¿cuál es el que mejor aprende? El que más se involucra en el proceso. Pero muchas gracias, Sonia. Carito, Sí. vi que levantó la mano Vero Miranda y también Ana. Sí, adelante. Por si tuvieran oportunidad de ellas. Sí, claro. Vero, Miranda, por favor, y luego Ana. Es que sí, porque luego no veo todas aquí. Y qué padre. Hola, hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola, Caro, Qué saludos. gusto verte, Verito. No, pues, Caro, esta escritura, ¿verdad? Que dice que la Biblia tiene vida y poder, yo creo que es precisamente lo que desde el momento que empezamos con el estudio empiezas a sentir esta parte de que te está removiendo todo, ¿no? De que está, como decían las hermanas, mis hermanas, o sea, te pone sensible, te pone sentimientos de quebrantamiento, de necesito más, de estar buscándote. Y pienso mucho en esto porque creo que precisamente tú decías algo, ¿verdad? Que el ser feliz, como dice aquí en la palabra, dice bienaventurado, ser feliz, no depende realmente de las circunstancias, y creo que justo en este momento, por el tema que he estado viviendo de mi salud, o sea, lo he experimentado de una manera así, yo pienso que maravillosa. O sea, que algo que es incomprensible a mi mente humana, es incomprensible aún, por ejemplo, también siento que a mi familia, ¿no? De que como en medio de toda esta situación, uno puede sentir esta alegría, ¿no? O sea, porque es una cuestión de que viene de algo muy profundo de tu corazón. Entonces, creo lo que tú decías, ¿no? Que el consuelo y la aflicción, esa relación que tiene, realmente en los momentos más difíciles, la palabra de Dios tiene esa maravillosa bendición, algo solamente providencial, que Dios viene a consolar nuestras vidas. Entonces, me gusta mucho escucharte. Bueno, te veo mucho en las clases, luego no las veo a tiempo, pero las estoy poniendo, y creo que precisamente esta parte de irte profundizando en la palabra, de ir meditando, de deleitarte, ¿verdad? Tú decías ahorita el deleite, es una de mis oraciones: Dios, ayúdame a deleitarme en tu palabra y ver los frutos de todo eso. Creo que es algo que a mí en lo personal me ha hecho saber que tenemos un Dios maravilloso que siempre tuvo una intención, ¿no? Tuvo una intención, yo así lo veo y lo he sentido, que tuvo la intención de venir a proveernos de tantas cosas de las cuales estamos necesitados, y que a veces no nos damos cuenta, sino que en ciertas etapas de nuestra vida vamos a pasar
por esta necesidad, por esa anhela, por esta cosa que sientes en el corazón, que estás como angustiada. Y te agradezco mucho, Caro, te agradezco mucho la clase también. Pensé mucho ahorita en lo que estaba diciendo Sonia. Ella fue mi primer discipuladora, Sonia Arroyo. Y creo que una de las cosas que a mí me encantó de Sonia precisamente fue eso, siempre me llevaba a la Biblia, ¿no? Siempre me llevaba a la Biblia a estudiarla, y yo creo que, como ustedes decían, sí son cosas que van a ser una base para tu vida, y que en los momentos, yo por ejemplo pienso en los momentos de angustia, de situaciones, siempre recuerdo qué me va a dar las respuestas o qué me va a cambiar mis sentimientos, es la palabra de Dios. Entonces, es una clase maravillosa, Caro, me encanta, y me siento así como todas mis hermanas, ¿no? O sea, como con muchas emociones, en tu piel sientes muchas cosas que se despiertan solo de leerla, y lo único que piensas es, o sea, tenemos tanto poder, tenemos algo que es maravilloso, que lo tenemos cerquitita de nosotros, ¿no? Que es la Biblia, y que cada día, como también lo comparabas tú, tenemos un entrenador personal, ¿no? Que está a nuestro lado, y digo, a veces lo desaprovecha uno, ¿verdad? Porque no le da a uno ese valor y ese aprecio que tiene. Pero muchas gracias, Caro, y que Dios te siga bendiciendo para enseñarnos más, ¿eh? Gracias. Al contrario, Berito, gracias a ti. Y la recompensa, y lo vamos a ir experimentando, y muchos de ustedes lo están experimentando, es Dios mismo. La recompensa es Dios mismo. Nosotros tenemos como que somos, como decían por ahí, utilitarias, ¿no? Así como pragmáticas, pero la recompensa final es Dios mismo, ¿no? Entender, y que siempre la hemos tenido, al tener a Dios, lo tenemos todo. Eso es, y nuestro gozo está en Él. Y bien dices, en tiempos me identifico mucho contigo, porque en el sentido de enfermedad crónica, lo vivo con mi esposo en algunas situaciones, hemos platicado de esto y decimos, es que el mejor lugar donde podemos estar es en la presencia de Dios. O sea, ahí soy feliz, ahí soy gozoso, ¿no? Y eso es muy, muy especial. Qué bueno poderlo transitar juntas. Ver, qué bueno. Gracias. Ana decía, Anita, por favor. Bueno, ¿sí me escuchas? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. La clase es así bien desmenuzada, ¿no? Bien desmenuzada. Yo lo que percibí mucho de aquí el Salmo es algo bien importante que dijo ahorita Pati Barrientos. Que cuando nosotros nos hicimos discípulas, tomamos las escrituras así con tengo hambre, ¿no? Y te sientes dichoso, y algo que empieza el Salmo es con eso, dichoso, ¿no? Y lo recalca más abajo, dichosos. Y vamos así, dices tú, yo quiero ser dichosa en todo momento, pero ¿qué tal conforme va caminando nuestro diario vivir? Yo siento que el salmista aquí, como que él, el salmo lo plasmó en sus etapas de vida, ¿sí? Porque aquí él empieza con esa dicha de ir en los caminos perfectos de Dios, ¿no? O sea, de caminar con Dios. Pero él va caminando y agradeciendo y pidiendo enseñanza en su juventud, y vuelve y camina y desea hacer la voluntad de Dios siempre. Pero como que hay una parte de su vida, como que algo pasa y dice, Dios, quiero, enséñame. Yo las palabras que encontré mucho fue esa, o sea, iniciando por dichosa, la siguiente fue decreto, ¿no? Es lo que en mi Biblia que leí yo dice decreto. Entonces, va él pidiendo como que esa hambre, en esa hambre pidiéndole a Dios como que esa enseñanza, y lo vaya guiando, ¿no? Y yo siento que el salmista aquí nos está mostrando esa debilidad humana, ¿no? Que tenemos como seres humanos, que vamos encarreradas, y de repente vienen pruebas que se nos olvidan cuando dicen, sé dichosa en las pruebas también, ¿no?
como ahorita, por ejemplo, Alicia, que está pasando un problema ahorita difícil con su hermano. Y pues yo creo que Ali, más que Dios, ayúdame a meditar en eso que está pasando. Más, Dios, me siento dichosa por lo que está pasando, ¿no? Entonces, sí es tener, por ejemplo, como que esa aprendizaje de sentirnos dichosos en cada momento de nuestro diario vivir, ¿no? Yo aprendí de este salmista que él dice, y él le ruega en todo momento a Dios, ¿no? Y él se expresa y él dice, Dios, yo en la juventud y me sentí dichoso. Y en la parte final del Salmo, donde dice, cual oveja perdida me he extraviado, ven en busca de tu siervo, porque no he olvidado tus mandamientos, ¿no? Como que hubo una parte así que el salmista dice, Dios, por favor, rescátame. Que a veces en nuestro andar, como que hay momentos en nuestra vida, en nuestra fe, como que, ¿dónde estoy, no? Ando media perdida. Y necesitamos como que regresar a las escrituras, regresar a Dios y decir, Dios, me perdí este tiempo. Necesito como que Dios nuevamente, ¿no? Porque conozco tus enseñanzas, porque conozco tus mandamientos, porque conozco tu palabra nuevamente, ¿no? Y Dios es tan amoroso como ese padre que nos habla, que dice, aquí estoy, ¿no? No te vas a caer, porque no estás sola, ¿sí? Y no estamos solas porque Él no nos deja sola y porque tenemos también una iglesia, porque tenemos gente de nuestro mismo pensar, nuestro mismo vivir, que podemos ir, ¿no? Ayúdame, quiero otra vez reavivar esa dicha de la cual habla el salmista al inicio. Gracias por la clase, gracias a todas, un abrazo y pues para Dios sea la honra y la gloria siempre. Gracias. Gracias. Sería un buen ejercicio saber si el salmista está pasando, como dices, un ejercicio de observación, si el salmista está pasando por etapas de su vida o lo está pasando, como algunas personas piensan, en un tiempo difícil, lo escribió en un tiempo difícil. Habría que hacer un ejercicio de observación, pero para poder seguir estudiándolo y viéndolo para que veamos si son etapas de la vida o me refiero a diferentes tiempos o está en un tiempo difícil y lo está expresando en ese momento, ¿verdad? O es como una historia. Habría que observarlo más en el texto. Es importante. Y recuerda que ahí nos está diciendo el mismo Salmo, ¿quién es dichoso? O sea, ¿quién es dichoso? Ahí lo está describiendo, hoy lo estamos viendo, no es muy específico quiénes dichosos, ¿no? El pueblo de Dios que anda en sus caminos en integridad, el que lo busca de todo corazón, ese es el dichoso, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso produce la dicha, independientemente de lo que esté pasando. Entonces, sí verlo de esta forma. Muchas gracias, un saludo a Media. ¿Cómo te llamas? Ana, mucho gusto, Ana. No te conocía, mucho gusto. Gracias. Hermanas, pues son las 11:58 y todavía hay 3 manitas levantadas que quieren comentar. Yo le preguntaría a Caro y también, bueno, creo que el tiempo es hasta las 12, pero si las hermanas fueran así, súper así al grano, en 2 minutos quisieran expresar y tal vez las escuchemos, pero así muy puntuales. Yo tengo a Ana Galicia, ella quería compartir desde hace rato, desde el primer periodo. Entonces, porfa, nada más sean así súper puntuales en lo que quieren decir para que podamos escuchar. Es Ana, Patricia y Elvira Lugo. Soy Leti Galicia, nada más que está con el nombre de... Sí, cierto. Bueno, yo estoy muy agradecida, Caro,
En alguna ocasión yo te dije que cuando entendí la gracia de Dios, bueno, lloré tanto por entender esa parte tan misericordiosa de Dios y estoy bien agradecida. Pero bueno, algo que yo quería comentar desde el inicio es que cuando yo no era cristiana, le dije 2 frases a Dios. Le dije, si tú existes, muéstrame un camino por donde seguir y dame la oportunidad de volver a empezar de nuevo. Entonces, cuando yo leo este salmo, veo la palabra camino y de verdad así como que me refresca nuevamente mi fe porque digo, Dios, tú existes y me permitiste vivir en un camino completamente diferente, ¿no? Cuando dice aquí que con qué limpia el joven su camino con guardar su palabra. Bueno, cuando yo me convertí tenía 24 años, joven, y de verdad me siento tan agradecida que Él ha limpiado mi camino, que todavía me falta, porque hay muchas cosas todavía que salen de mi corazón que hay que limpiar, ¿no? Pero me siento muy, muy agradecida de que Dios se ha encargado de limpiar mi camino a través de sus escrituras, ¿no? Esto que dice que andar en sus caminos y buscarlo de corazón es el mejor regalo que Dios me ha dado en mi vida, conocerlo, porque no conocía a un padre tierno, amoroso, conocía a un padre severo, duro, castigador, impaciente, y veo aquí todo lo que él me dice y me anima más de decirle, enséñame, instrúyeme, capacítame, que es parte de lo que en mi vida le he pedido a Dios que así haga. Pero muchas gracias, Caro. Era lo que, bueno, siempre hay mucho que compartir y decir, pero breve. Muchas gracias a ti, Leti. Y miren, aún si necesitan desconectarse, no hay ningún problema. Y nada más para comentarles, después les voy a dejar la tarea, ¿verdad? Bueno, se las mando ya sí, pero realmente la tarea, para que se las anuncio a todas, es empezar a leer, o sea, tu Salmo 119, tú vas a seguir con el Salmo 119 tanto como tú quieras. Y tú vas a profundizar en él tanto como tú quieras, pero eso ya, esa fue. Pero vamos a empezar a leer el Evangelio, como les adelanté, el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es el que vamos a estudiar durante todo este tiempo, ¿verdad? Ya empezamos a observar lo que es un capítulo y ahorita vamos a empezar a observar en todo lo que es Marcos, ¿no? Son 16 capítulos, o sea, un libro, un evangelio. Entonces, igual, la tarea sería, léelo como si fuera la primera vez que lo leyeras. Quítate todo prejuicio, toda enseñanza. Sí, Marcos, no. No, o sea, no. Como por si fuera la primera vez que lo lees. Es muy importante. Y 2, vas a subrayar las palabras igual que se repitan. Palabras o ideas o frases que se repitan, ¿verdad? Aquí vas a ver que vas a descubrir, ¿verdad? Qué tipo de literatura es, ¿no? Hoy vimos poesía sapiencial del Antiguo Testamento, poesía hebrea, bueno, vamos a ver qué es, pero eso sería la tarea, ¿verdad? Esta semana vas avanzando, pero va a ser todo el mes que vamos a estar leyendo Marcos, con instrucciones que vamos a ir viendo cada vez. Ahorita va a ser esa primera leída, con esas palabras que se repiten, y no te preocupes, tómate tu tiempo, ¿no? Algunas me dicen, híjole, me faltó tiempo. No, pues, o sea, para Salmo 100, síguele, o sea, tú tienes la vida para seguirle. Eso es lo padre, no hay tope, no sé, que nadie nos carrerea, ¿no? O sea, inícialo, es como un inicio para que puedas más adelante, y esa sería, ¿no? Para que empecemos a estudiar el Evangelio de Marcos. Va a ser un recorrido muy hermoso juntas, y vamos a seguir viendo este método de observación, pero ahora aplicado a un evangelio. ¿Les parece? Gracias, Leti, un abrazo muy grande, me da mucho gusto verte. Pati Solórzano. Gracias. A mí algo que me